Vamos a hablar en esta ocasión sobre ese habitual problema o esa discusión sobre si podemos o no hablar públicamente apoyando o acusando o respaldando la posición de una figura pública que ha sido acusada públicamente, valga la redundancia, de cometer algún delito y vuelva y valga la redundancia, de importancia pública. Lo digo a propósito de las recientes denuncias gravísimas por agresiones sexuales por parte del alcalde de la ciudad de Medellín en contra de una mujer y que han revivido toda esta polémica que se suscitó en otra ocasión con el caso de Holman Morris y que ha sido, digamos, muy frecuente cuando se trata de casos de personajes de importancia pública. Lo primero que hay que decir es que tenemos la tentación habitual de decir que se trata de conductas que no deben estar sometidas al debate público porque para eso están los jueces de la República, y ese es el punto esencial que normalmente termina enrareciendo las discusiones y de alguna manera censurando la libertad de expresión de las personas que tienen interés público en no solamente pedir información, sino además opinar sobre los hechos públicamente conocidos. Hay que hacer una precisión importantísima. No es lo mismo el escenario del debate judicial que el escenario del debate público. En el escenario del debate judicial lo que se busca es el hallazgo de una verdad que le interesa a ese concreto proceso penal, que está orientada a su búsqueda por unos fines muy específicos, por unos principios muy rigurosos, que finalmente conducirán a la determinación de una responsabilidad penal, por ejemplo, y que la consecuencia es una consecuencia jurídica que involucra inclusive la privación de la libertad de una persona. Distinto es a los juicios que hacemos nosotros valorativos en el ámbito de la opinión pública, en los que nosotros analizamos, por ejemplo, los comportamientos que se conocen públicamente desde la perspectiva ética, desde la perspectiva política, de la perspectiva moral, y eso va más allá de lo jurídico. Lo digo porque tenemos muchísimo, digamos, tendemos mucho a resbalarnos, sobre todo los abogados, cuando solemos decir que los asuntos que se conocen públicamente no se pueden debatir porque eso le compete únicamente a las autoridades judiciales. Entonces, digamos, esta intervención busca de alguna manera hacer unas precisiones necesarias sobre esas equivocaciones tan graves para la democracia. Vamos a decir que cuando, por ejemplo, una mujer víctima de un acoso o de una agresión de tipo sexual hace una denuncia o hace unos comentarios que se conocen públicamente en contra de una persona públicamente reconocida, de allí surgen dos escenarios importantes, podrían ser más, pero mínimamente surgen dos escenarios de debate público. Uno es el judicial y otro es el de la opinión pública. En el escenario judicial, allí hay unas reglas rigurosas, formales, donde, por ejemplo, ese principio de la presunción de inocencia cobra una importancia casi absoluta, porque básicamente es el Estado el que tiene la carga de demostrar que esa persona realmente realizó un comportamiento que tiene unos requisitos supremamente rigurosos para el hallazgo de esa responsabilidad. Entonces allí no solamente se verá la presunción de inocencia, sino que además ese sujeto tendrá un montón de garantías procesales. Por ejemplo, el derecho de no autoincriminarse, de no tener que dar ninguna versión judicial sobre aquellos hechos que le involucran. Pasemos al otro escenario. En el escenario de la opinión y del debate público, allí básicamente los hechos tienen relevancia porque se refieren a temas de interés público, por ejemplo, cuando se trata de violencias contra mujeres, inclusive si son en el ámbito doméstico, pero también recobran interés público por la persona que realiza o quien es señalada de realizar ese tipo de comportamientos o esas agresiones. Y en ese debate es importante decir
que los criterios de discusión son diferentes, son más amplios, porque allí no se va a decidir una sanción penal, la sociedad no va a mandar a la cárcel a una persona, sino que le va a reprochar públicamente en el ámbito de la ética, de la política o de la moral pública el haber o no realizado un comportamiento, independientemente de si en el ámbito judicial resulta o no sancionado. Muchos tienen la tentación de decir es que esas reglas del debate judicial se deben trasladar al ámbito de la opinión pública como si se tratara de lo mismo, es decir, presunción de inocencia, derecho de no autoincriminación, igualdad de armas y un montón de cosas del proceso penal, pero lo cierto es que estamos confundiendo cosas que no tienen por qué confundirse. En el ámbito del debate público, por ejemplo, una persona que tiene una visibilidad social que le ha dado quizás su cargo público, su privilegio socioeconómico, pues tiene un deber, por ejemplo, de darle al conocer a la gente cuál es su versión de los hechos, y eso es muy distinto a lo que pasa en el ámbito judicial, donde tiene derecho a no autoincriminarse, pero los ciudadanos tenemos el derecho de conocer cuál es la versión que tiene sobre un asunto de interés público una persona que tiene una posición de poder visible que además nosotros mismos se la hemos entregado. Independientemente de lo que pase en el ámbito judicial, lo que hay que decir es: los ciudadanos juzgamos, sí juzgamos, somos jueces, no somos jueces judiciales, pero sí somos jueces de opinión, tenemos criterios valorativos sobre hechos y eso nos permite a nosotros juzgar o no si consideramos social, ética o políticamente responsable a un ciudadano o a una persona que tiene importancia pública, y aparte de eso nosotros podríamos condenarle o absolverle, mientras lo que pasa en el ámbito judicial puede ser completamente distinto, bien sea por falta de pruebas, bien sea por ilicitudes de pruebas, bien sea porque se acoge al derecho de no autoincriminarse, pero en el ámbito de la opinión pública existe la prohibición de censura. Y todos los ciudadanos tenemos derecho no solamente a querer conocer la verdad, sino además a opinar frente a ella, y ni siquiera una decisión judicial nos podría quitar el sagrado derecho de la libertad de expresión. Y lo digo por lo siguiente: porque los hechos que son de público conocimiento, de importancia pública, se pueden tramitar por la vía de la discusión y del debate democrático, del debate de la opinión pública, así por el otro camino de lo judicial tenga otra solución o tenga otro destino distinto. Nosotros, por ejemplo, podemos considerar culpable a un sujeto, por ejemplo, a un expresidente de la República, de haber realizado un comportamiento social y políticamente reprochable, mientras, por ejemplo, en la comisión de acusaciones o de absoluciones, como se le conoce, resulte siendo absuelto por todas esas reglas, algunas jurídicas y otras políticas, que se mueven en todo ese ámbito, digamos, de las personas de importancia pública. Pero no nos puede a nosotros determinar como ciudadanos lo que pasa en el otro escenario. Así como lo que opinemos los ciudadanos no tiene por qué determinar las decisiones judiciales, lo que pase en los escenarios y en los despachos de los jueces y en ese ámbito, digamos, formalizado de la discusión judicial, eso no nos determina nuestra opinión. Así que una persona puede ser absuelta en un proceso judicial, pero la podemos condenar socialmente por considerar que no es digna, por ejemplo, de tener buen nombre. Y es allí donde esa tensión entre la honra, el buen nombre y la libertad de expresión hay que mirarla siempre con la lupa del interés público, porque una persona que se ha sometido voluntariamente a ser valorados sus comportamientos en la opinión pública, sobre él recae la mayor responsabilidad de la tolerancia a la crítica, de que sus hechos estén, digamos, sometidos a la vista de todos, y por eso esos actos tienen un mayor nivel de necesidad de fiscalización, y básicamente el pilar esencial de la democracia. No puede haber democracia sin debate público, sin que los asuntos de interés público se puedan debatir, digamos, en el foro democrático, sin el sesgo y sin la censura de la libertad de expresión, que muchos han creído que por tratarse de asuntos que tengan entonces algún ribete o alguna connotación judicial, entonces nos tenemos que quedar callados hasta que los jueces decidan. No es cierto.
Para que un ciudadano pueda responsablemente opinar sobre los asuntos de interés público que tengan importancia judicial, debe tener una opinión responsable. Responsable es que no puede andar tampoco de manera caprichosa inventando mentiras, ni mucho menos emitiendo opiniones insultantes que no tengan una base, digamos, mínima que se pueda calificar como racional. Todos los ciudadanos podemos opinar, aún en contra de lo que digan los jueces, siempre y cuando nuestras opiniones tengan fundamento racional. No me lo estoy inventando yo. Tratados internacionales sobre derechos humanos prohíben la censura de la libertad de expresión de manera previa, así que aquellos aventureros judiciales que muchas veces ponen tutelas para que, por ejemplo, una persona no se pueda referir a otra, están básicamente haciendo una atrocidad judicial y una atrocidad democrática, y algunos jueces que equivocadamente les dan la razón lo están secundando, porque la libertad de expresión tiene por razones convencionales prohibición de censura previa, y a mí ningún juez, siquiera juez de la República, me puede decir sobre qué temas puedo hablar y sobre qué temas no puedo hablar. Así que entonces, para